Bien, los usuarios de Windows, es usual que noten que su ordenador se pone lento, muy lento. Incluso muchas veces dejan de usar un ordenador porque es imposible trabajar. Esto se debe principalmente a la instalación de programas y aplicaciones. Entonces, hay programas que arrancan automáticamente al inicio. Hay gente que incluso tiene hasta 3 antivirus instalados en su ordenador. Entonces, vamos a ver cómo desactivar estos programas que arrancan al inicio, ¿sí? Entonces vamos a la tecla de inicio. En la caja de búsqueda escribimos msconfig. Cuando escribimos msconfig aparece un menú, una ventana que se llama configuración del sistema. Clicamos en la pestaña inicio de Windows y vamos a ver, en este caso tenemos cuatro aplicaciones que arrancan al inicio del sistema. Las podemos habilitar o deshabilitar. ¿Sí? Deshabilitar, la tenemos deshabilitada. Y si la queremos habilitar, vamos a habilitar. ¿Sí? Una vez que terminamos, cerramos y reiniciamos el ordenador. Si viéramos que el ordenador tiene algún comportamiento diferente al que nosotros queremos, volvemos a acceder al menú de configuración y volvemos a dejar como estaba. Con esto vamos a lograr que el inicio del ordenador sea más rápido y que no haya ningún bloqueo. Por otro lado, siempre es conveniente verificar los programas que tenemos y que no estamos usando. Entonces, vamos a la caja de búsqueda y ponemos panel de control. Panel de control, clicamos. Vamos. Aquí tenemos varias opciones. Vamos a programas, desinstalar un programa. ¿Sí? Elegimos un programa, en este caso el VLC Media Player. Desinstalar o cambiar. Le damos que sí. Bien. Y desinstala. Bien, otras dos cosas que podemos hacer para agilizar un poco el funcionamiento del ordenador es un cambio de memoria, una ampliación de memoria, que implicará que vamos a retirar la memoria del equipo. Podemos hacerlo nosotros o podemos llevar al equipo al servicio técnico a que lo haga, ¿sí? Vamos a explicar cómo retirar la memoria RAM, tener los módulos de memoria RAM e ir a nuestra tienda favorita a que nos amplíen la memoria. Lo mismo con el disco duro. A la hora de cambiar el disco duro tenemos la opción de comprar un disco duro como convencional, como el que tenemos instalado en la máquina, o comprar un disco de estado sólido. Un disco de estado sólido nos va a ahorrar energía y nos va a hacer ganar mucho en velocidad de funcionamiento. Habíamos mencionado el cambio de la memoria RAM y del disco duro como para mejorar la performance del equipo, ¿sí? Entonces vamos a ubicar tanto en un portátil como en una torre donde tenemos la memoria RAM y el disco duro, ¿sí? Vamos a empezar con la torre. Primero, antes que nada, recordar que hay que desconectar la torre por un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos la torre, tenemos la zona de conexiones y contraria a la zona de conexiones tenemos la tapa del equipo, ¿sí? Entonces, con un destornillador quitamos los tornillos, normalmente son 2 tornillos, ¿sí? Tiramos la tapa para atrás, ubicamos el disco duro normalmente está en unos rieles y tiene 2 tornillos, ¿sí? Quitamos los tornillos. Y sale el disco duro. Entonces tiene un cable de alimentación, ¿sí? Es un cable que tiene colores amarillo, rojo, negro y naranja, y un cable rojo que es un cable de datos, ¿sí? De esta manera tenemos el disco duro fuera. Entonces la memoria RAM la tenemos en 4 slots que vamos a encontrar aquí con unas orejas de plástico. Solo tenemos que empujar las orejas y saldrá la memoria RAM, que son unas placas, ¿sí? De este tamaño. ¿Sí?
Bien, entonces tenemos la memoria nueva que hemos comprado. La ponemos en su slot como estaba la anterior. Solo tenemos que empujarla y vamos a escuchar el clic. ¿Sí? Y queda instalada. Entonces buscamos las conexiones. Tenemos nuestro cable de datos. No hay forma de equivocarse porque los conectores son diferentes. ¿Sí? Y tenemos nuestro cable de alimentación. Lo volvemos a poner en su riel. Y ponemos la tapa. Sí, la tapa tiene como una marca. Empujamos y queda. Ponemos el tornillo, los tornillos y hemos terminado. Bien, entonces vamos a pasar a un portátil. Es un portátil antiguo, pero más o menos son todos parecidos. Algunos tienen solo una tapa grande. En este caso tenemos una tapa pequeña que vamos a retirar. Tenemos, en una tapa pequeña tenemos la RAM, en una tapa un poco más grande tenemos el disco duro, ¿sí? Entonces, para quitar la RAM, tenemos unas pestañas que vamos a empujar hacia los costados y sale el módulo de RAM directamente, ¿sí? Es una placa muy pequeñita. Y para sacar el disco duro, normalmente tenemos un tornillo. Y tenemos el disco duro afuera. Bueno, tenemos el disco duro nuevo, que puede ser de estado sólido o puede ser un disco convencional. Lo ponemos en la carcasa metálica. Sí, tenemos la lengüeta, entonces la lengüeta va para arriba y las ranuras. Lo insertamos en su sitio, empujamos y ponemos el tornillo. Tenemos la memoria nueva, recordar que hay una ranura que nos va a servir de guía. La ponemos en su sitio, en el slot, empujamos y escuchamos el clic. ¿Sí? Ponemos las tapas. Bien, y lo tenemos. Si todo está correcto, tendríamos que encenderlo y ver que empieza a funcionar. Si no funciona, es que o la memoria no está bien o la hemos colocado mal, con lo cual tenemos que repetir el proceso. Bien, en el caso de los portátiles es muy importante conservar la vida de la batería. O sea, la vida de la batería va a depender de la carga y descarga que hagamos durante todo el tiempo. Entonces, vamos a establecer unas políticas de uso de la batería. Vamos a ir a la barra de tareas y vamos a clicar sobre el indicador de estado de la batería. ¿Sí? Y vamos a ir a configuración de batería. Entonces vamos a intentar que cuando tengamos el ordenador conectado a la corriente eléctrica, podemos tenerlo como nos convenga. Pero cuando lo tengamos solo con batería, podemos reducir el brillo de la pantalla, podemos configurar cuánto tiempo va a estar la pantalla esperando hasta que se apague. O sea, cuánto tiempo pasará desde que dejamos de utilizar el ordenador hasta que la pantalla se apague. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos a 5 minutos, como nosotros más nos convenga. Si está enchufada, en este caso dice nunca, y la opción de suspender el equipo cuando la batería, por ejemplo, si no lo usamos durante 30 minutos, el equipo entra en suspensión. Bien, sobre todo no tener miedo de quitar tornillos, experimentar con el equipo. Y bien, espero que estos consejos le ayuden a recuperar ordenadores que tenían sin uso o mejorar la performance de su equipo usual.